Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a platicar un poquito de los diseños de cohorte, que es uno de los diseños de investigación dentro del rubro de los estudios observacionales. Podemos encontrar los diseños de cohorte o los estudios de cohorte bajo diferentes sinónimos. Hay quienes les llaman estudios de seguimiento, también los pueden encontrar como estudios de incidencia, de panel, prospectivos o longitudinales. Y la principal descripción de un estudio de corte es que se parte de individuos libres del desenlace, es decir, que no tienen el desenlace que yo estoy buscando. Y los vamos a dividir en dos grupos. Digamos que esta es la manera más sencilla de explicarlo y puede ser un poco más complejo que esto, pero vamos a iniciar a partir de dos o más grupos que van a ser expuestos y los no expuestos a cierto factor de riesgo que nosotros creemos que pudiera estar causando determinado desenlace. Y vamos a hacer un seguimiento a través de un tiempo determinado. Esto es con el objetivo de observar la ocurrencia o la no ocurrencia del desenlace o del evento resultado de interés. Como todos los diseños de corte, como todos los diseños de investigación, los estudios de corte van a tener ventajas y van a tener desventajas. Las ventajas de un diseño de corte es que dado que los participantes son sanos, es decir, libres de la enfermedad al inicio del seguimiento, se puede establecer la secuencia temporal entre exposición y enfermedad más claramente. Vamos a partir de sujetos que tienen la causa potencial y todavía no tienen el efecto y los vamos a seguir durante un tiempo preestablecido y vamos a ver cuántos de ellos desarrollan el efecto y cuántos no. Otro tema que es un poco más complejo y no es el objetivo de este video es hablar de causalidad a partir de un modelo de Bradford Hill en donde nos dice que aun cuando tengamos un estudio en donde hayamos observado primero la exposición y luego el desenlace, aún sí podríamos tener errores. Pero bueno, eso es motivo de otro video. Lo importante es que en la corte tenemos la oportunidad de poder identificar a los sujetos antes de que tengan el desenlace o el efecto. Los agarramos al inicio cuando apenas se expusieron. Son particularmente adecuados para evaluar el efecto de exposiciones a factores de riesgo que sean raros, como pudieran ser riesgos ocupacionales en grupos específicos. Y además nos permiten el estudio de varios efectos, varias enfermedades, desenlaces, derivados de un mismo factor de riesgo, es decir, en una misma cohorte en donde se esté estudiando como en las cohortes más famosas, ¿no? El estilo de vida como en la cohorte de Framingham. Podemos, a partir del estilo de vida, estudiar múltiples desenlaces, ¿no? Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de ovario, melanoma, infarto al miocardio y múltiples desenlaces. Obviamente, mientras más desenlaces y mayor número se van a necesitar mayor número de participantes para contestar esas preguntas de investigación. Tampoco es tan fácil como que uno puede estudiar un montón de desenlaces por la misma cantidad de sujetos de investigación. Se requeriría un cálculo de tamaño de muestra individual para cada uno de estos desenlaces. Más ventajas son que nos permite en una cohorte prospectiva realizar mediciones repetidas de los factores de interés, las cuales suelen ser más precisas. Esto implica que podríamos modelar de una manera mucho más precisa nuestra exposición. Pensemos en un ejemplo. Cuando estamos estudiando, digamos, tabaquismo y queremos ver cuál es el efecto que tiene el tabaquismo sobre riesgo cardiovascular. Es posible que si yo hago una sola medición no tenga una imagen completa de cómo se expuso el sujeto de investigación al tabaquismo, porque las personas tienden a cambiar sus hábitos y sus exposiciones.
Es posible que no fume la misma cantidad de cigarros una persona en enero, que a lo mejor tiene ganas de iniciar el año con mejores hábitos, haya dejado de fumar inclusive o esté fumando muy poco, a diferencia tal vez de diciembre, en donde hay muchos eventos sociales, la exposición que pudiera tener al tabaquismo va a ser muchísimo más grande. La ventaja de poder tener un estudio prospectivo es que se puede muestrear por ejemplo, se podría muestrear cada trimestre del año. En el primer trimestre es posible que la exposición al tabaquismo sea diferente que en el segundo, que en el tercero y que en el cuarto, ¿no? Lo mismo para actividad física, para adherencia a un tratamiento farmacológico, para exposición a radiación solar, para un montón de variables que podrían variar a lo largo del año. La corte retrospectiva nos va a permitir abreviar el tiempo de estudio. Una corte retrospectiva tiene exactamente la misma estructura que una corte prospectiva. Vamos a iniciar de sujetos que no tienen el desenlace y los vamos a clasificar de acuerdo a su exposición. Nada más que la exposición se va a hacer a partir de algún dato que se tenga ya recolectado en el pasado, de algún estudio previo o inclusive puede sacarse la información del expediente. Y se va a poder acortar este tiempo de exposición o el tiempo que dure el estudio porque puedo registrar esta exposición a partir de datos secundarios. Los sesgos de selección y de memoria en la corte prospectiva pueden ser minimizados en virtud de que se estarían registrando los datos en tiempo real y no dependemos de la memoria que puedan tener las personas con respecto a su exposición a un factor de riesgo o de protección. Adicionalmente, podemos obtener la incidencia, que es una frecuencia, es una medida de frecuencia muy, muy interesante, muy útil e importante, la cual no se puede obtener de los otros diseños de investigación observacionales. No podemos obtener incidencia de la enfermedad en un estudio de casos y controles y tampoco podemos obtener incidencia de la enfermedad a partir de un estudio transversal. La cohorte es el único estudio observacional que nos permite medir la incidencia de una enfermedad. Obviamente no todos son ventajas, ¿no? También tenemos desventajas. La primera es que generalmente son estudios muy largos. Obviamente va a depender del tiempo que se necesite para poder observar el desenlace. El tiempo de latencia entre la exposición y el desenlace puede variar muchísimo entre un estudio de investigación y otro. Podemos tener cohortes durante el periodo preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio, ¿no? El tiempo perioperatorio podría ser una cohorte y podría durar algunos días, por ejemplo. A diferencia de, digamos, un estudio de embarazadas, en donde el tiempo de seguimiento, si yo quiero ver como desenlace cuáles son las características del recién nacido, pues voy a tener un aproximado de seguimiento de 40 semanas. Y en un estudio en donde yo quiero ver, por ejemplo, cuál es la incidencia de cáncer cervicouterino en mujeres que recién se vacunan contra VPH, pues voy a tener que seguirlas durante varias décadas. No voy a poder ver el desenlace en un periodo corto. Entonces, el seguimiento que se tenga en un estudio va a depender muchísimo del tiempo de latencia que se requiere para poder observar este desenlace. Adicionalmente, significan compromisos a largo plazo con potenciales fluctuaciones en el financiamiento y la factibilidad. Cuando un estudio de investigación logra tener financiamiento para poder tener para poder pues realizar este estudio, vamos a tener un financiamiento por un tiempo finito, ¿no? Se obtiene el financiamiento tal vez por un par de años, pero si mi periodo de latencia es de 10 años, vamos a tener que estar buscando fondos por otros lados, porque pues vamos a batallar con el seguimiento. Y una desventaja, pues, es que aumenta la probabilidad de pérdidas. Mientras más tiempo sigamos a los participantes de la investigación y mientras más complicado o más se demande del sujeto de investigación,
pues tenemos la probabilidad de perder algunos de ellos y tener pues problemas en nuestro tamaño de muestra, en virtud de que pues la gente se puede cansar, se puede aburrir, inclusive pues pueden mudarse. Hay muchas razones por las cuales las personas podrían dejar de seguir participando. Vamos a seleccionar un estudio de cohorte, ¿no? Porque no sería la primera elección cuando vamos a realizar un proyecto de investigación, ya que debe de existir una asociación entre la enfermedad que a mí me interesa y la exposición que yo creo que lo está causando, ya sea por observaciones clínicas o por investigaciones previas, ¿no? Por ejemplo, algún estudio ecológico, algún estudio transversal, alguna serie de casos, pero tiene que haber algún antecedente que fundamente el realizar un estudio tan complejo como puede ser un estudio de cohorte. Ahora, con respecto a los grupos de alto riesgo, si tenemos una exposición que es rara, pero la incidencia de la enfermedad en este grupo que se expuso es lo suficientemente alta, valdría la pena. Pero si tenemos, por el contrario, una exposición que es muy poco frecuente y que además las personas que se exponen o dentro de este grupo de personas que se exponen, la cantidad de personas que desarrollan el desenlace además es muy bajita, va a ser muy difícil que ese estudio pueda ser llevado a buen puerto porque voy a necesitar un tamaño de muestra muy grande y voy a tener pues muchos problemas para encontrar a las personas que hayan estado expuestas al factor de riesgo que a mí me interesa. También vale la pena hacer un estudio de corte cuando el tiempo entre la exposición y el tiempo o el momento en el que se presenta la enfermedad, el periodo de latencia es pues corto o lo suficientemente corto para poderlo ver de manera factible, ¿no? Si me va a tomar alrededor de 10, 20, 30 años, es más, inclusive 5 años, a veces es mucho tiempo. No, si el tiempo que me va a tomar ver el desenlace es un tiempo que yo puedo esperar, pues entonces vale la pena. Si el tiempo de latencia es muy largo, pues hay que replantear ese estudio y tal vez no pensarlo como una corte prospectiva, sino tal vez como una corte retrospectiva. También si tengo manera de minimizar las pérdidas, es buena idea hacer una cohorte. Pero si quiero hacer una cohorte en una población abierta, ¿no? Por ejemplo, me pongo a reclutar en el metro o en el banco de sangre, pues difícilmente voy a poder mantener esas personas interesadas en el estudio. Se recomienda realizar los estudios de cohorte con una población que esté más o menos cautiva, ¿no? Que tenga motivos para regresar pacientes de un hospital que tengan alguna situación por la cual estar yendo recurrentemente, colegios, trabajadores o digamos, sí, por ejemplo, trabajadores de empresas o de hospitales o de cualquier lugar. Es mucho más factible poder realizar una corte cuando se tiene, les repito, una muestra que esté pues relativamente cautiva, ¿no? Y adicionalmente tenemos que tener suficientes recursos para hacer un seguimiento. Si no hay financiamiento, si el investigador va a ser quien financie todo este estudio, habría que plantearlo o pensarlo por lo menos unas 2 veces, porque la cantidad de recursos que va a requerir una cohorte es, digamos, significativa. No se recomienda que esto salga del bolsillo del investigador. Tenemos diferentes tipos de cohorte en cuanto al tiempo calendario en el que se realizan. No obstante, el diseño de ir de causa a efecto es exactamente igual en todos los diseños de cohorte. La cohorte prospectiva, que también la pueden encontrar como forward o concurrente, es en el momento presente, ¿no? En este momento nosotros clasificamos la exposición de los participantes y les damos seguimiento a través del tiempo, que ese tiempo va a estar definido en virtud de cuánto tiempo necesito para poder ver el desenlace. Vamos a partir de la causa y vamos hacia el efecto.
Lo mismo vamos a hacer en una corte retrospectiva que la pueden encontrar como backward, no concurrente o corte histórica o estudio histórico, en donde la exposición la vamos a determinar a través de archivos del pasado, ya sea porque fueron participantes de un estudio de investigación anterior o fueron participantes de una encuesta, o se tiene su expediente clínico. Y vamos a determinar en el momento presente si tienen o no tienen el desenlace. Esa sería una clasificación de estudio retrospectivo, una corte retrospectiva. Y un estudio en bipectivo, que es un estudio combinado, la exposición se determina a través de archivos del pasado, pero además también en tiempo real se vuelve a medir la exposición para modelar estos cambios en la exposición. Y además en tiempo real vamos a ver el desenlace. Entonces, la diferencia entre el estudio retrospectivo y el ambipectivo es que en el ambipectivo, si bien tenemos clasificada la exposición con datos del pasado, en tiempo real vamos a continuar midiendo la exposición y vamos a ver el desenlace también en tiempo real. ¿Cómo vamos a hacer este estudio, no? ¿Y cómo funciona la logística ya en la vida real? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la población que vamos a estudiar. Del total de la población, calcular nuestro tamaño de muestra y tenemos que tener muy claros cuáles sean la definición de los criterios de selección, ¿no? La demarcación diagnóstica. Una vez que tenemos clara la demarcación diagnóstica, tenemos que tener también muy bien identificada la manera en la que vamos a hacer el seguimiento. ¿En qué momento vamos a ingresar a los participantes al estudio? Si va a ser un momento fijo de reclutamiento en donde se ingrese la cantidad de sujetos que se necesitan y cuando termine ese seguimiento se para el estudio, es decir, es una corte fija, o si tenemos una corte dinámica en donde todo el tiempo estén entrando y saliendo sujetos. Tenemos que también tener muy claro cuál es el punto de salida, ¿no? ¿En qué momento vamos a parar el seguimiento? Si es una enfermedad muy grave en donde esperamos que fallezcan, si los vamos a seguir hasta que fallezcan, cuál sería también la clasificación de una pérdida, en qué momento vamos a terminar el estudio, cuánto tiempo los vamos a seguir. Y también tenemos que determinar cuál va a ser nuestro sistema de seguimiento, es decir, ¿cuánto tiempo va a haber entre una medición y otra? Si los voy a medir una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez al año, una vez cada 2 años. Eso, mientras más mediciones de la exposición tengamos, pues la manera en la que podemos modelar nuestro seguimiento es bastante más, pues va a ser muchísimo mejor la manera en la que podamos modelar esa exposición. Y la exposición finalmente la vamos a clasificar en leve, moderada, severa o simplemente ausente, ¿no? Habrá quien no tenga ninguna exposición en lo absoluto. También la clasificación no necesariamente la tenemos que hacer en categorías, ¿no? También habrá tal vez alguna exposición que sea un valor continuo. Digamos, cifras de glucosa en sangre o hemoglobina glucosilada, si bien podríamos clasificarlas en normal o anormal, también podemos estudiarlas de manera continua. Bueno, ya la exposición también tenemos que identificar cuál va a ser la frecuencia de las mediciones para que las mediciones sean lo suficientemente frecuentes para poder detectar cambios y tomar en consideración la medición no nada más de las variables de interés que yo creo que pudieran estar causando el desenlace, sino también mediciones de exposiciones concurrentes o confusoras. Es decir, otras variables que pudieran tener injerencia en mi desenlace o que también pudieran afectar mi exposición. Esto con el fin de poder ajustar en el análisis estadístico o estratificar de manera correcta por estas variables que sean comaniobras o que pudieran ser variables de potencial confusión y tener un resultado más limpio y que no vayamos a tener un resultado que sea espurio.
Y el efecto Hawthorne es algo que, si bien no podemos evitar, sí debemos de tratar de identificar si es que está presente en nuestro estudio o no. Me gustaría ponerles el ejemplo del estudio de Hawthorne. Voy a poner el videito. Un momentito. A ver. Ya volví de la pausa que hice en el video. ¿Saben qué? Les voy a pedir que por favor busquen mejor ustedes en YouTube algún video que les guste del efecto Hawthorne, porque si lo pongo en video, ya no me dejan subirlo a YouTube por plagio. Entonces, mejor les voy a pedir que hagan un momentito, pausa en este video, vayan a YouTube, vean algún videito del efecto Hawthorne y regresen y le den play nuevamente a este video. Ahora, la mecánica del estudio, continuando con esto, también tenemos que tener muy clara la enfermedad, ¿no? La definición del momento en el que se considerará presente, si es en los primeros síntomas o cuando hay alguna detección subclínica por pruebas de laboratorio. Y la determinación de la presencia o ausencia de enfermedad debe de ser igual para expuestos y no expuestos. Voy a profundizar un poquito en esto. Con respecto a lo último, se refiere a que si yo voy a realizar pruebas diagnósticas para ver con cierta regularidad si los participantes ya están desarrollando el desenlace o ya están presentando el desenlace, tengo que hacerlo exactamente con la misma frecuencia en ambos grupos. No hacerlo con más frecuencia en el grupo de expuestos porque estaría sesgando el estudio y voy a encontrar probablemente mayor número de casos en los sujetos expuestos por la razón de que los estoy estudiando con más frecuencia, ¿no? Les estoy haciendo pruebas diagnósticas más frecuentemente. Y ahora, con respecto a en qué momento vamos a definir si la enfermedad está presente, cuando el desenlace está presente, cuando observamos los primeros síntomas o cuando hay una detección subclínica por pruebas de laboratorio, fíjense que esto tiene muchas implicaciones éticas, sobre todo. Cuando en el marco de un estudio de investigación identificamos un problema de salud, digamos que mi desenlace es diabetes y yo les hago una prueba de tolerancia a la glucosa para ver si tienen la alteración, para ver si tienen alteración en la manera en la que están metabolizando la glucosa y poder hacer el diagnóstico de diabetes. En el caso en el que yo observe, tal vez no cumplen con el criterio de diabetes, pero ya tienen resistencia a la insulina o inclusive pueden llegar a tener intolerancia a la glucosa. No podría yo éticamente simplemente observar cómo los pacientes siguen progresando hasta desarrollar diabetes. Si ya detecté que esa persona está teniendo una alteración de esta magnitud, tengo que intervenir. Entonces, ese momento tendría que ser el que se indique como que ya se detectó la enfermedad, porque ya se tiene un reconocimiento de que está habiendo problemas al metabolizar la glucosa. Vamos a verlo de manera más visual, ¿no? En una población vamos a identificar a una muestra. Entonces, yo voy a seleccionar a cierta cantidad de participantes que me representen al total de la población. Tenemos que estar seguros de que los participantes que se incluyen al estudio no tienen la enfermedad. Entonces, tenemos que hacer una prueba diagnóstica al inicio para ver si no tienen el desenlace o hacer los cuestionarios, lo que sea necesario dependiendo de cada estudio de investigación, con el fin de eliminar de mi muestra aquellos que ya tengan el desenlace, porque una corte, repitiendo, en una corte vamos a ver a los sujetos que están libres del desenlace al inicio del periodo de estudio. Y nos vamos a quedar nada más con los sujetos que no son casos, que son estos que no tienen la enfermedad, y los vamos a clasificar. Vamos a clasificar a los expuestos y a los no expuestos, no digamos a los que fuman y a los que no fuman. Vamos a plantear un tiempo definido, digamos 2 años, y una vez que hayamos
cubierto el tiempo, vamos a hacer las pruebas necesarias para identificar quién ya tiene alguna alteración pulmonar, ¿no? Entonces, dentro del grupo de los expuestos, tendré clasificados algunos como casos que a lo mejor ya desarrollaron alguna alteración pulmonar, y los no casos, que son los sujetos que a pesar de que fuman, no han desarrollado ninguna alteración pulmonar en ese momento en el que yo los estoy midiendo. Y por el contrario, tengo a los sujetos que no fumaban, que son los no expuestos, y al término de este periodo de seguimiento vamos a clasificarlos en los que desarrollaron la enfermedad, que serían los no expuestos casos, es decir, aquellos que no fuman pero que sí tienen el desenlace alguna alteración pulmonar, y los que, ay, perdónenme, y los que se consideran no expuestos, no casos, es decir, que no fuman y que además no tienen ninguna alteración pulmonar. Cuando hago mi reclutamiento, yo recluto cierta cantidad de expuestos y cierta cantidad de no expuestos, no digamos 100 que fuman y 100 que no fuman. Por eso aquí leemos marginal fijo, porque este es un número fijo. Yo sé cuántos al inicio fuman y cuántos no fuman. Por el contrario, como los sujetos al inicio del estudio no tienen el desenlace, no voy a saber al inicio cuántos van a ser casos y cuántos van a seguir siendo no casos. Por eso aquí dice fluctúan aleatoriamente, ¿no? Ya que termine el estudio me enteraré cuántos de esos desarrollaron alteraciones pulmonares y cuántos no desarrollaron alteraciones pulmonares. Y esto que estamos viendo en este cuadro de 2x2 es exactamente esto mismo que estamos viendo en este diagrama, ¿no? En el cuadrante A de este cuadro de 2x2 vamos a ver a los casos expuestos, y en el cuadrante B vamos a ver a los no casos expuestos. Estos son sujetos que fuman, pero que sí desarrollan alteraciones pulmonares, y estos sujetos sí fuman y no desarrollaron alteraciones pulmonares, por eso están felices. Ahora, estos no tienen la exposición, es decir, no fuman y de todos modos desarrollaron alteraciones pulmonares. Y ellos no fuman y además no tienen alteraciones pulmonares. Esas son las 4 categorías en las cuales reclasificaríamos al inicio del estudio. Al inicio nada más los tenemos clasificados como expuestos y no expuestos, y al final del estudio podemos clasificarlos con base en la interacción, o bueno, no interacción, con base en estas 2 características: si tienen la exposición y si tienen el desenlace. Las medidas de frecuencia que podemos obtener en los estudios longitudinales, en los estudios de cohorte, van a ser la incidencia global, la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. La incidencia global va a hablarnos de la proporción de participantes de ese estudio de investigación que desarrollaron la enfermedad en ese periodo de tiempo de seguimiento. Eso es independientemente de si están expuestos o no están expuestos al factor de riesgo o de protección, ¿no? Porque también podemos hacer cortes con base en el estudio de factores de protección. Vamos también a poder medir la incidencia específicamente en los que se expusieron y específicamente en los que no se expusieron, ¿no? Regresando al ejemplo de tabaquismo y de alteraciones pulmonares, digamos que la incidencia global mediría cuál es la incidencia de alteraciones pulmonares en mi población, ¿no? En mi muestra. La incidencia en los expuestos sería el porcentaje de participantes que desarrollaron alteraciones pulmonares en el grupo de los que fumaban. Y la incidencia en los no expuestos son los sujetos que desarrollaron alteraciones pulmonares en el grupo de los que no fumaban. Esa es la clasificación. Ahora, además de las medidas de frecuencia, que nada más nos dan un panorama en donde se describe cuáles son cuál es la frecuencia de la enfermedad, hacemos un estudio de corte para ver causalidad, ¿no? Para eso hacemos el cálculo de las medidas de asociación. Y la principal medida de asociación que vamos a tener en un estudio de cohorte va a ser el riesgo relativo, que al ser una división también la podemos llamar razón de riesgos. Y es una división entre la incidencia de la enfermedad en los expuestos sobre la incidencia de la enfermedad en los no expuestos. Esa es la fórmula del riesgo relativo. Y bueno, pues el riesgo relativo por sí solo no nos dice nada si no viene acompañado de una prueba de hipótesis.
Esto quiere decir que le saquemos un valor de P o mejor aún, el intervalo de confianza al 95%, el cual nos va a dar tanto la significancia estadística, si es que el dato o los valores del intervalo de confianza están por debajo, ambos valores están por debajo de 1, quiere decir que nuestro factor es de protección o que se asocia con menos probabilidad del desenlace. Y si ese intervalo de confianza, ambos valores están por arriba de 1, quiere decir que es de riesgo o de mayor probabilidad que se presente el factor perdón, el desenlace. Cuando el intervalo de confianza atraviesa el 1, esto quiere decir que vamos a tener el intervalo de confianza inferior por debajo del 1 y el intervalo de confianza superior por arriba del 1, podríamos concluir que ese factor de riesgo o ese riesgo relativo no es estadísticamente significativo. Entonces, bueno, les repito, este riesgo relativo por sí solo no nos da mucha información. Necesitamos que venga acompañado del intervalo de confianza al 95%. Digamos que mi riesgo relativo me sale de 2 y el intervalo de confianza me sale de 0.5 a 3. Ese intervalo de confianza no es estadísticamente significativo porque atraviesa la unidad. Si el intervalo de confianza fuera de 1.5 a 3, entonces quiere decir que sí es de riesgo, ¿no? Aquellos participantes que tengan la exposición van a tener mayor probabilidad, van a tener 2 veces el riesgo de tener la enfermedad o el desenlace en comparación con aquellos que no se expusieron. ¿De acuerdo? Pues bueno, esas son las generalidades de los estudios de cohorte. Por favor, si tienen alguna duda, déjenme saber en los comentarios y nos vemos. Hasta la próxima.